romantizado en ese sentido, ¿no? Pero tú lo estás viendo con ojos de arquitecto, güey, porque yo creo que una persona normal, vamos a decir, el dueño, el que paga, dice, tengo una idea y eso es lo que yo quiero hacer. Por eso, bueno, en teoría, en México, creo que la mayoría de los casos no se contrata un arquitecto, que yo sepa. Pero bueno, dependiendo de quién estemos hablando y qué tipo de construcción, pero, o sabes, como tú ves la parte romántica en ese sentido, es como quieres que pase, que se vea bien con lo que hay alrededor, me supongo, pero que los otros dicen, no, solo quiero que sea funcional. Digo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando llegué aquí a Alemania, mi primera impresión fue decir, las construcciones en Alemania son como cajas de leche, ¿sabes? Todas son como este rectángulo hacia arriba y así, güey, todas, güey. Yo decía, güey, qué pinche, como, ¿cómo se llama, güey? Creatividad tienen estos cabrones. Obviamente no estoy hablando de los edificios viejos que están muy bonitos. Sí, Sí. yo hablo de los 80s o 70s para acá, güey. Son todos iguales, güey. Cuadrados o en forma de cartón de leche. Sí, no, pero sí, es cierto, ¿no? Es cierto lo que dices, o sea, y es realmente para mí lo súper interesante en estas pláticas, ¿no? Con clientes, con gente que no tiene nada que ver con la arquitectura, güey, porque hay una especie de retroalimentación, güey, ¿no? Y no es que sean creativos, güey, sí lo son, pero sí son también mucho de... hay muchas reglas, güey, hay muchas normas y a lo mejor no es ahorita el punto como hablar de eso, pero muchas de las cosas que hacen, güey, responden a estas normas o más bien las normas hacen que los diseños, güey, sean lo que has dicho, güey, estas cajas de leche, ¿no? Entonces yo lo recuerdo ahora que lo dices muy bien, ¿no? Estuve trabajando en Austria un año después de haber estudiado en Weimar y estudié en la campiña, disculpa, trabajé en la campiña austriaca, ¿no? O sea, mucha gente me pregunta si fue en Viena, güey, y les digo, no, fue en Vorarlberg, es un estado básicamente al lado de Suiza, ¿no? Es un estado rural, por decirlo así, güey, o sea, la ciudad más grande creo que tiene 10,000 habitantes. Y para que me entiendas, güey, ahí no hay nada, ¿no? O sea, nada más hay Alpes y lagos, güey, Y vacas. exacto, ¿no? Entonces, es realmente un contexto muy rural, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de trabajar en una firma bastante reconocida también, güey, que se dedican justamente a hacer cajas de concreto armado, güey. Ajá. Entonces, no, y sabes, o sea, platicando con los locales allá, güey, ¿no? Fue cuando me dijeron, güey, es que trabajas ahí, ¿por qué te gusta hacer cajas de concreto, güey? O sea, no tienes como imaginación, güey, como no quieres hacer otras cosas más, güey. Entonces, no, o sea, fue súper interesante, pero muchas de esas cosas, güey, o sea, claro, responden a una línea de diseño que uno tiene, ¿no? Que es un poco lo que hablé antes, ¿no? O sea, la universidad te brinda estos conocimientos para tú, en ese sentido, desarrollar una especie de idioma, güey, de lenguaje, güey, ¿no? Y una vez que lo tienes, güey, a lo mejor encuentras un despacho, güey, que eh, vea una cierta afinidad por lo que tú haces, pero también hay el despacho, güey, que te va a invitar a una entrevista de trabajo, güey, porque tú tienes la experiencia o el conocimiento para hacer algo que ellos requieren en ese momento, ¿no? Entonces es como, ahora sí que sí, o sea, es un poco también a veces una cuestión de suerte, ¿no? Entonces, sí, todo eso responde a estos aspectos, güey, y a ver, los techos a dos aguas, güey, también responden al hecho de que llueve, güey, de que hay nieve, güey, y obviamente en estos contextos rurales, güey, es, digamos, un aspecto quizá histórico el hecho de hacer estas cosas, ¿no? Y ahora con la tecnología que hay, obviamente no tienes que hacer un techo a dos aguas, ¿no? A menos de que realmente estés construyendo, por ejemplo, en un centro histórico, güey. Eh, Aquí en Alemania hay mucho de eso, ¿no? Sobre todo los edificios viejos, güey, responden a estas características. Y las intervenciones modernas que se hacen, güey, obviamente responden a esto. ¿Por qué? Porque también hay un ministerio, güey, que es como, digamos, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, güey, ¿no? Para que me entiendas un poco, que se encarga de eh, observar todas estas, eh, todos estos aspectos, ¿no? Culturales, ¿no? Y de que la fachada
la forma de un edificio en un cierto contexto histórico, güey, se respete lo más posible. Entonces, digo, aquí en Múnich, tú vas a Marienplatz, por ejemplo, ¿no? Atrás de Marienplatz está el Marienhof, donde está ahora básicamente la obra gigante, ¿no? Del segundo trazo del tren suburbano, que por cierto... Ya está abierto, güey. No, 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 güey, eso va a durar, yo creo que hasta el 2035. Ah, ok, porque yo me acuerdo cuando apenas lo cerraron, o sea, estaba abierto, lo cerraron y ya no supe, ya me pasó por ahí. Sí, no, no, eso es un desastre, güey, ese es realmente un desastre. Pero a lo que quería yo llegar, güey, es que hay, por ejemplo, edificios que los han saneado completamente, güey, y tú ves toda esta parte de los techados aguas, ¿no? Que justamente responden a todos estos contextos, ¿no? Y entonces tienes, digamos, al vato que obviamente cuando tú estás presentando todo el proyecto, que te va a revisar el proyecto y dice, no, o sea, qué joven, esto no está bien para este contexto, ¿no? Entonces, hágalo así, y Y a lo mejor podemos hablar después. o sea, pero eso es por ley, güey. Sí, güey. En todos lados, o sea, siempre y cuando te dicen, o sea, pero hay alguien como un observador externo, tipo como una, no policía, pero alguien que te dice, ¿está bien o no está bien? ¿Cumple o no cumple? Sí, o sea, yo básicamente trabajo con muchísimos ministerios, güey, y todos estos ministerios, güey, es realmente un aparato burocrático gigantesco, güey, ¿no? Y es también por eso que cuando tú mencionas, por ejemplo, esto del tren suburbano, güey, por eso no se ha avanzado, güey, por lo mismo, ¿no? O sea, es tanta la burocracia, güey, tan complicada a veces, güey, que realmente las respuestas te pueden tardar, güey, un par de semanas hasta 6 meses, güey. Entonces, es muchísimo esto, ¿no? Entonces, y estos güeyes son los que se dedican básicamente a conservar todo el patrimonio histórico, ¿no? Que es justamente un poco lo que hace el INBA en la Ciudad de México y de hecho en México también, ¿no? Digo que a veces que no lo hacen realmente de manera consecuente, güey, y que todo se puede pagar, güey, y esas cosas, pero bueno, ya no quiero hablar un poco de estos temas, pero sí, sí los hay acá, ¿no? Entonces... Okay. No, pero también es un tema político, digo, ahorita que está este tema, nada más para darle ese contexto, güey, porque, digo, ves que en México se cambia de, no sé, en la Ciudad de México creo que son cada 3 años, se cambian los 3 años, ¿cómo se llaman? Las alcaldías ahora, no son ya, Delegaciones. las delegaciones, güey, yo me quedé en delegaciones. Yo también, güey. Sí, las alcaldías, no sé, se quedan 3 años o también 6 años, pero también es eso, ¿no, güey? Como que el tema político es como de, güey, haz lo que puedas, como puedas, o cada quien, ¿no, güey? Seguramente hay como róbate todo lo que puedas en el tiempo que estás y a la mierda de los proyectos, y hay gente que a lo mejor sí se preocupan por eso, pero yo creo que la mayoría no, güey. Entonces yo creo que también esos aspectos políticos y movimientos sociales afectan mucho esas decisiones, ¿no, güey? Que es mi parecer, o sea, no tengo forma de comprobarlo, pero no se toman las mejores decisiones cuando saben que se van a ir pronto, güey, y no lo vas a ver implementado. Sí, 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 eso debe de ser, ¿no? O sea, debe de ser la situación, digo, yo en lo personal no tengo mucha experiencia, desafortunadamente, trabajando como arquitecto en México. La única experiencia que tuve fue durante los estudios, ¿no? Que básicamente tú haces una práctica profesional. Eso quiere decir que tú eres un interno y, a ver, hay una paga, digamos, mínima, pero la idea es un poco también, ¿no? Que tú te adentres en este mercado laboral, güey, y que tengas una idea justamente al final de la práctica profesional, que creo que dura 6 meses, de lo que es un despacho, ¿no? Y de lo que es la arquitectura, porque no hay que olvidar que la arquitectura también es un negocio, güey. No solo todo es como de hacer las cosas lo mejor posible y estos temas, de nuevo, románticos, sino también es un negocio, ¿no? Entonces, lo que hablas sí debe de ser, güey. Entonces, para cerrar este punto, estuve yo trabajando ahí 6 meses en la colonia Roma, de hecho, tengo bastantes buenos recuerdos de la colonia Roma. Y fue una experiencia también súper buena, güey, en donde aprendí muchísimo, ¿no? Trabajé con arquitectos de renombre en la Ciudad de México y creo que en México, ¿no? Que el despacho se llama Sánchez Arquitectos y Asociados. Y ahí es donde el profesor que mencionó la parte de la mejor escuela está en la calle, es básicamente también parte del equipo directivo, ¿no? De este despacho, ¿no? Aún no sé si siguen activos, creo que deberían de seguir activos, pero la verdad es que no lo sé. Entonces, eh, lo repito, no tengo desafortunadamente esta super experiencia, ¿no?
por el hecho también un poco de quizá no haberme dado el tiempo, güey, o quizá a lo mejor estuve mucho tiempo en Estados Unidos, güey, y ahora a lo mejor también he estado bastantísimo tiempo en Alemania, ¿no? Entonces, claro, en algún punto me gustaría hacerlo, ¿no? Tengo yo colegas allá con los cuales todavía tengo buen contacto, que ahora ellos, viejo, a ver, o sea, se han hecho un nombre, han hecho buenas cosas, ¿no? Y a lo mejor sería un poco en ese sentido más interesante hablar con ellos sobre este tema, pero sí, a lo Oye, mejor. y ya, retomando, o sea, ahora que estás mencionando eso, porque dices que tu profesor es parte de los directivos del despacho, ¿no? Sí. ¿Te tocó ver o te tocó a ti personalmente profesores que no tenían esa experiencia laboral? Porque digo, creo que siempre hay profesores o teóricos, por así decirlo, que no tuvieron buenas experiencias laborales y aún así te están enseñando a lo que es correcto o lo que tienes que hacer. Sí, güey, obviamente, ¿no? O sea, como en todos lados, ¿no? No es algo ajeno. Y sí, a ver, los tuve, ¿no? Y, a ver, digo, no quiero yo hablar mal, pero el actual director de la Facultad de Arquitectura es uno de ellos, güey. Entonces, a ver, no, o sea, creo que hay de todo, ¿no? A ver, que no está mal, güey, o sea, no está mal realmente simplemente dedicarse a la academia, güey, a la parte teórica, no está mal, güey, pero creo que sí tiene una cierta plusvalía cuando también tienes un despacho, güey, ¿no? Que construye, güey, donde puedes implementar ideas propias, güey, y que a mí en ese entonces también, ¿no? Te ofrece una cierta, digamos, una línea, güey, una manera de ver las cosas, ¿no? Y de trabajar las cosas. Y eso es algo creo que realmente bastante bueno. Sí, justo ahorita, mientras lo estabas diciendo de la parte teórica y práctica, me acordé. O sea, yo por temas de ahí de familia, etcétera, estuve en muchas construcciones, güey. Y lo más interesante era de que los albañiles, por eso me acordé, los albañiles luego saben más que los propios arquitectos, güey. Entonces llegaban los arquitectos y decían, vamos a hacer tal y tal. Y así, cállate, cabrón, tú no sabes. Vamos a hacerlo así. Pues es gracioso, güey, porque en ese sentido, no sé, güey, o sea, eh, a veces sucede, realmente a veces sucede, porque creo que el rol del arquitecto ha cambiado, güey, ¿no? O sea, creo que el rol del arquitecto ya no es el definido por los griegos, güey, ¿no? En el cual uno es el maestro de la obra, ¿no, güey? O sea, eso creo que ha cambiado a través del tiempo, güey. Y creo que más bien ahora el arquitecto es un poco más un empresario, ¿no? O sea, yo creo que el papel que tienen los jefes ahora, güey, no es tanto el hecho de ponerse a hacer un diseño, güey, o lo que sea, güey, sino su papel, güey, es más bien conseguir clientes, ¿no? Tener la certeza, güey, de que hay seguridad financiera, güey, para todos, güey, para el despacho, para los empleados, que se ganan nuevos contratos, ¿no? Entonces yo creo que se ha venido un poco, en ese sentido, perdiendo, digamos, esa definición original, ¿no? Del maestro constructor. Y sí, güey, o sea, hay albañiles, güey, tanto allá como aquí, güey, que son los que realmente están en la obra, güey, que son los que realmente hacen las cosas, ¿no? Con las manos. Y que sí, o sea, que a veces llegan y te dicen, güey, es que, o sea, la estás cagando, güey. Y no deberías hacerlo así, güey, y te voy a explicar también por qué, güey. Entonces, deberías hacerlo así, ¿no? Pero Un momento de humildad, güey. sí, sí, no, y que es algo, yo creo que es un proceso bastante atractivo, güey, ¿no? O sea, porque, o sea, yo hablaba de esta retroalimentación, güey, y